Hola, ¿qué tal mi gente bonita, mi gente hermosa? El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un contenido completamente especial para todos ustedes, porque aquí en Ciudad Juárez es la cuna del nacimiento de un divo, del divo de los escenarios, claro que sí, por supuesto. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que Juan Gabriel, por supuesto. Y claro que creamos este gran espacio para hablar un poco de su trayectoria, un poco de su vida, pero antes de entrar de lleno, querido compañero Víctor Versosa, ¿cómo es? ¿Víctor Versosa o Víctor Mares? ¿Cuál eres? Hoy soy Víctor Versosa. Ok, Víctor Versosa, perfecto, excelente, me encantó. ¿Cómo has estado? Muy bien, fíjate, estoy contento porque vamos a hacer un especial de este podcast que es Divo Eterno y obviamente tenemos la invitación aquí que tenemos a Pepe Solares, que es un periodista reconocido de la ciudad y que ha cubierto la fuente de espectáculos y que obviamente sabe de la vida de Juan Gabriel durante décadas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Pepe Solares? Bienvenido. Mira, tenemos una audiencia en vivo, una audiencia en vivo de más de 1,800 personas. Claro. Ya me di cuenta. Muchas gracias, muchachos. Gracias por la invitación, gracias por esta presentación además. Y pues bueno, aquí para platicar de, yo creo que el ciudadano o el juarense más reconocido en el mundo y el que yo creo que toda la gente de Juárez pues más cariño le tiene, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Justamente antes de entrar al aire nos comentaba que Ciudad Juárez es reconocida por varias cosas. Número uno, pues por los burritos, ¿no? Que dicen los burritos muy buenos. Número dos, el gran divo de Juárez. El gran divo de Juárez. Yo pondría a Juan Gabriel primero. Ah, bueno, yo... Los burritos. A estas alturas... A estas alturas creo que Juan Sí, no Gabriel. lo acomodaba de manera de importancia, sino estaba como nomás enumerando en lista. Sí, sí, sí. Pero sí, justamente Juan Gabriel ha sido una de las personas que ha puesto el nombre de nuestra ciudad, el nombre de la frontera muy en alto, mundialmente hablando. Pues bueno, mira, es interesante que lo comentes porque yo siempre, entre las cosas que destaco de Juan Gabriel, digo, no solamente me tocó cubrir una buena parte de su carrera, de su trayectoria desde el género periodístico, pues además soy fan, ¿no? Entonces, a mí algo que me llama la atención y me llena mucho como juarense es que nadie en la historia de la ciudad ha escrito cosas tan bonitas de la ciudad. Claro. Y sin ser juarense. Mira. Porque Juárez además, pues él no nació aquí, ¿no? Claro. Juárez es el número uno, diría. Se hizo aquí, Juárez es el número uno, la frontera, el no, arriba Juárez, bueno, hay cualquier cantidad. Y las letras todas siempre hablan de cosas bonitas de Juárez, ¿no? O sea, siempre con mucho amor, siempre con un agradecimiento, siempre con estas ganas de honrar lo que se vive en Juárez y a su gente, sobre todo. Qué bonito. Qué bonito, la verdad, lo que dices, Pepe. Y la verdad, quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué representa Juárez en la formación de Alberto Aguilera? Tras. Bueno, yo a nivel personal y viendo o habiendo sido testigo de su trayectoria y conociendo su historia, su biografía, Claro. yo creo que para Juan Gabriel o para Alberto Aguilera, como bien lo mencionas, el haber llegado a Juárez fue haberse liberado de toda la carga negativa o de todos los impedimentos que él pudo haber tenido para convertirse en la estrella que se convirtió. Claro. ¿No? A mí me parece que Alberto Aguilera, cuando nace en Parácuaro, Michoacán, en el año 1950, el 7 de enero, ¿no? Para ser más precisos. Día de los Reyes. Prácticamente. Literal. Si eres fan. Sí. Pues bueno, nace con todas las adversidades, ¿no? El último de 9 hijos, de una familia con carencias económicas, el papá fallece en circunstancias trágicas a muy, muy poco tiempo de haber nacido. Claro. De alguna forma creo que su familia tiene que salir, no vamos a decir huyendo, pero sí tiene que salir a buscar una nueva manera de sustentarse, una nueva manera de salir adelante. Y él siendo un bebé, pues es traído aquí, digamos que sin opciones de hacer otra cosa. Uh-huh. Y bueno, acá creo que al inicio de sus años viene a encontrar muchas adversidades también, pero ya en una tierra que le permite a él empezar a tomar decisiones. Claro. Y empezar a tomar el rumbo que él siempre quiso llevar y eventualmente convertirse pues en una leyenda, ¿no? Y con un poquito más de libertad, ¿no? También. Creo que sí, digo, y eso me parece que sí tiene que ver mucho con la forma de ser que tenemos los juarenses, de la manera en la que los juarenses abrazamos. Creamos, sí, o sea, tenemos estos vínculos sociales, o sea, la forma en la que nosotros nos relacionamos. En Juárez
tan solo por nuestra situación geográfica somos supervivientes, ¿no? Claro. Y nos hemos acostumbrado a Vivir. darnos la mano, a echarnos la mano y decir, bueno, si tú no puedes, yo te ayudo, porque eventualmente quizá yo voy a necesitar que tú me ayudes. Ah, exacto. ¿Crees que esos sucesos que vivió Juan Gabriel de niño lo ayudaron a formar su carácter y a escribir esas letras? Claro, definitivamente creo que sin esa etapa de Juan Gabriel y sin esa lista de carencias y de sufrimientos, de humillaciones, de carencias sobre todo, ¿no? No hubiera existido Juan Gabriel, Claro. ¿no? O sea, Juan Gabriel, ya viéndolo en concreto a estas alturas y ahora viendo en el fenómeno que se ha convertido post-mortem, Ujú. ¿no? Porque una cosa es que lo hayas visto en su carrera y lo hayas admirado y hayas tenido la oportunidad de desarrollar un gusto por lo que él hacía, y otra cosa es que ahora, después de que ya no está en este plano, tan solo por lo que te dicen o por lo que ves en un video en YouTube o por lo que ves ahora en el documental así de lejos, lo puedas admirar, Claro. ¿no? Creo que todo tiene que ver precisamente con cómo se fue formando en esta ciudad, con cómo fue recibiendo ayuda, cómo fue conociendo el amor, cómo fue interpretando él el amor y la soledad, ¿no? Ustedes se fijan siempre en una gran parte de las letras de Juan Gabriel, en lo particular en las de su primera etapa, Ujú. amor, soledad, abandono, Sí. tristeza, o sea, siempre son las características, pero siempre desde el amor. Sí, claro. O sea, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Hay pocas o quizá ninguna canción de Juan Gabriel en un tono negativo. Siempre viene desde un lugar Siempre es, lindo. no importa que me hagas, no importa que, pero yo siempre te voy a querer, yo te voy a recordar con amor, Qué yo bonito. con amor voy a sobrevivir, ¿no? O sea, esa es una Y característica. ahora, ¿no? todas estas canciones y estas letras, pues, han ayudado a conectar con muchos de nosotros que vamos de diferentes generaciones. O sea, no me imagino, por ejemplo, escuchar un Noa Noa y no pensar en la fiesta, ¿no? Claro. En enfiestarte y en emocionarte y querer salir a la fiesta y querer ir a las noches de Al Noa Noa. Ándale, ajá. Pues Exacto. hablando del Noa Noa, recordemos que Juan Gabriel tenía apenas 16 años cuando quiere ingresar al Noa Noa. Pero ¿qué significa eso, Pepe? Para esa época, saber que eres gay literal, no abiertamente, pero eras amanerado, que en su momento él fue detenido aquí en Ciudad Juárez por esa situación de Vaya, amaneramiento, que se le notaba. que se le notaba, Lo que se ve no se pregunta. pero dices, 16 años, con ese carácter débil que a lo mejor piensan que la comunidad gay tiene, Frágil. Ujú. frágil, Ujú. ingresar a esa edad al mundo de nocturno, ¿qué difícil es o no Fuerte, qué para él? fuerte. Pues mira, yo me imagino que sí, y claro que si vivían otros tiempos también en Ciudad Juárez, todavía en esa época que eran los finales de los años 60, todavía veníamos teniendo mucho la herencia de los grandes años del espectáculo en Juárez, ¿no? De esa época dorada que todo el mundo habla de Juárez después de la prohibición, después de la revolución, después de esa etapa en la que todos los estadounidenses venían acá a la parranda, ¿no? A la juerga. Claro. Y Juárez se cataloga en algún momento como lo que ahora son Las Vegas, ¿no? Las Vegas de Wow. Juárez. Claro que en ese momento, bueno, pues hasta las mismas Vegas se reducían a una calle. Pero creo que había mucha cultura de entretenimiento y de vida nocturna en ese momento, de tal forma que mucha gente que transcurría en Juárez, la sociedad, en ese momento también se conformaba en una muy buena medida por músicos, meseros, Ujú. cantineros, bouncers. Y es en ese mundo en el que él creció, ¿no? O sea, en ese ambiente, porque, bueno, como bien sabemos, su biografía nos lo ha confirmado, a los 12 años, 13 años por ahí, él se fuga El internado. de la escuela de mejoramiento para menores y va a buscar a la mamá, y la mamá pues entre que medio le cuesta trabajo recibirlo porque pues no tenía una buena condición económica, ella a su vez no tenía, creo que, una casa como tal. Sí tenía una casa, pero trabajaba en la casa de alguien más. Claro. O sea, no podía hacerse cargo de su propia casa, quizá. Entonces él encuentra un refugio en estos personajes, ¿no?
bailarinas, músicos, cantineros, meseros. Es la gente que lo protege, ¿no? Es la gente que lo acoge, por decir de alguna forma. Y pues difícil quizá no lo fue porque él sabía que pertenecía de alguna manera a ese mundo. Claro. ¿No? Y Meche, ¿qué papel juega en la vida de Juan Gabriel? Bueno, pues Meche fue... Hasta tiene una canción. Que no, Es, una la verdad, canción, fíjate, la única la canción que no me película. gusta de Juan Gabriel. Híjole. Una No me de... gusta esa sí, canción, es no sé una de por las- qué. de las- pero muy famosa, ¿no? No, Además, súper famosa la canción, ¿verdad? Pero no es de mis... Pero no como que conectaste con no la conecté Meche. con Meche. Pero bueno, sí, creo que ella definitivamente en su momento fue una pieza fundamental para que Juan Gabriel se convirtiera o empezara ya de lleno a buscar ya su camino en el mundo artístico, Ujú. ¿no? Meche era bailarina o no sé si alguna otra cosa más, pero ella es la que tiene los contactos que le permiten a él entrar de lleno a este mundo, ¿no? O sea, es la que finalmente logra que pueda entrar Noa Noa. Ujú. Ella es la que habla con el bouncer, con el famoso Tijuana que le dicen, Ok. que todavía vive, de hecho. ¿En serio? Sí, Wow. él sobrevive todavía. Y ella es la que habla con este personaje para que lo deje entrar y finalmente él pueda cantar por primera vez en el Noa Noa. Ya había cantado antes en el Caribbean, ya había cantado antes en el Malibú, ya había cantado antes en otros lugares, pero era el Noa Noa el que de alguna forma él sentía o quería, a donde él aspiraba a llegar. Era el objetivo de Juan Gabriel. Exactamente. Ya había andado por otros lugares, pero fue ahí finalmente donde, pues, digamos, cuando yo les digo como cuando muerdes el comino, ¿no? Y te truena en la boca todo el sabor invasivo. Ah, del comino. sí. Así creo yo que pasó, o sea, llega Juan Gabriel Noa Noa y ahí es donde traen el comino, ¿no? Ahí es donde Sí, se claro. descubre él a sí mismo y la gente lo descubre también. Wow. La gente ya lo ve y dice, ah, caray, pues este muchachito Tiene talento. tiene talento, Ajá. exactamente, ¿no? Oigan, voy a hacer una viñeta poquito ahí hablando de Meche. Me la topé una vez en el concierto de Juan Gabriel en la X. Me dio lástima verla, porque ella quería ver de nuevo a su amigo, Ajá. hablar con su amigo, y la verdad nunca tuvo esa oportunidad. No, sí la tuvo. ¿Sí la tuvo? Y fue el día siguiente, ¿En serio? sí. Oye, pues me cambias un poco la historia de lo que yo me quedé, porque la verdad me dio tanta tristeza verla ahí, Pepe, que ella quería hablar con él y la verdad, pues todo el mundo la juzgaba de loca. Sí, me imagino La porque, verdad, o sea, seamos honestos. ¿sabes? Sucede algo bien interesante con esta etapa de Juan Gabriel en Juárez, Ujú. porque sí hay mucha gente que estuvo cerca de él de alguna forma, ¿no? Hay mucha gente que dice, vivió en mi casa, conoció a mi hermana, mi mamá le hacía burritos, le planchaba la ropa a mi papá, etcétera. O sea, hay mil y una historias, ¿no? Y muchas también de algunos romances, ¿no? Que reclaman por ahí algunas personas. Yo tuve una experiencia romántica con Juan Gabriel, me escribió una canción, etcétera. En el Pues sí es caso- cierto, ¿eh? O sea, te voy a decir, porque yo conocí a una persona que tuvo una relación con Juan Gabriel. Ah. Vamos a cambiar una viñetita poquito ahí rapidito para decirte que sí, en verdad sí existían, porque él mandaba correos electrónicos. Sí, era como su costumbre. Era su costumbre, entonces yo leí esos correos electrónicos. Ok. Yo sí me consta que eran de Juan Gabriel y yo sé a quién se los mandaba. Bueno, Y durante muchos años, y fuimos a la casa de Juan Gabriel, y Juan Gabriel nos recibía. Obviamente yo llevaba la cámara de aquí de Canal 44 y siempre me pedía a él. Ya ves que siempre se tapaba la boca. ujú. Decía, baja la cámara. Ajá. Le hacía así. Y bajaba la cámara. Y ya se acercaba a nosotros y platicaba Juan Gabriel. Pues Del portón para afuera, ¿verdad? Porque lo cuidaban mucho. yo sí creo que debe de haber mucha gente Muchos correos. Ujú. y muchos correos también. Claro. Digo, si te pones a pensar, si cualquiera de nosotros hubiera sido Juan Gabriel, No, ¿cómo, pues cómo sí. hubiéramos llevado nuestra vida, no? No, pues sí. No, Pero- ¿para qué te voy a mentir, Pepe? Claro, que si yo también me hubiera escrito uno que otro correo. que todos sí, por supuesto. Tendríamos la bandeja llena, ¿no? No, hombre, tenemos 1000 y cacho, ¿no? Y no sería hombre, no. spam. No, No, ándale. la verdad no. Pero te digo, sí, a mí me parece que sí debe de existir muchas historias auténticas. Y era un hotmail, No. ¿eh? Y era Ah, un hotmail de fíjate. Gmail. ¿no? Un hotmail de Gmail. de Outlook. Pero en sí creo que, mira, en el caso de Meche, y eso Sí. que platicas particularmente, al día siguiente de ese concierto en la X fue la inauguración del mural. Ok. Fue cuando fue a cortar el listón y a inaugurar el mural que le hizo Arturo Damasco ahí en la Avenida Juárez.
Y ahí se presentó Meche. Ahí llegó, y ahí sí tuvo la oportunidad de acercarse porque pues estaba prácticamente a 4 o 5 metros de él. Ujú. Y la reconoció y la saludó. Y mi Meche y tal y todo. Y sí se fueron juntos cuando se fueron del lugar. O sea, sí se la llevó a un ladito. Por eso te digo, tuvo su oportunidad. Sí tuvo la ¿Qué oportunidad. pasó después de Sí, eso? no. ¿Qué pasó Sepa. ahí? Ya no sé yo, Ya pero, no sé, ya no pero se sí sabe. se acercó a él y él sí correspondió al saludo. Pero no Ya, sé. Ya, sí, porque mira, no. yo siempre dije, ¿por qué nunca la ayudo? Bueno, es que También está muy difícil estar ayudando a medio Sí, mundo. claro. ahí en esos temas, digo yo, perdón que te No, 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 interrumpa. no, tú dale. He tenido que tuve la oportunidad de no solamente conocer algunos aspectos, digamos, personales de su vida, por también algunas personas cercanas, también en la cobertura periodística y siendo también su seguidor, pues bueno, vas enterándote o vas conociendo algunos aspectos de su historia. Y por lo que sé, o por lo que yo he platicado con algunas personas, sí la apoyó en algún momento, Ok. sí le apoyaba económicamente, sí le tenía una casa. La contraparte de la historia es otra cosa también, ¿no? O sea, y como dices, quizá al haber tenido una trayectoria tan larga donde tanta gente de alguna forma te ayudó en algún momento, pues también es difícil corresponderles a todos, Sí, ¿no? O sea, No, sí, sí, sí sí. es entendible, ¿no? y No es además, juzgable. no sé qué hizo ella también con esta ayuda o de qué manera ella correspondió también después. No sé, o sea, Sí, la ya historia Meche es ya no compleja, existe. ¿verdad? Meche se llevó sus secretos a Pues la hay un tumba. libro, ¿no? Hay un Más libro, allá. Que se llama No soy la mecha no de soy Juan la Gabriel. Meche de Juan Gabriel. Pero Yo no lo he dices, leído, ¿no? La ni verdad, yo ¿no? tampoco, pero yo sí siento que sí era la Meche de Juan Gabriel. Pues bueno, creo que fue por él que todos la Que la conocimos. conocimos porque Y la verdad, creo que si Juan Gabriel no le sacó una canción, no sabíamos ni quién es lo que ella. Sí, lo que claro. sí te puedo decir de primera mano, ¿no? En mi propia experiencia con ella, cuando yo trabajé muchos años en el diario y estuve a cargo de la sección de espectáculos ahí durante varios años. Y en un par de ocasiones al menos intentamos entrevistarla y ella siempre nos decía, pero ¿por qué siempre vienen a entrevistarme y no me quieren pagar? ¿No? O sea, ella siempre decía, ¿por qué todo el mundo se lleva dinero a la bolsa por Juan Gabriel? Y a mí nomás vienen y me quieren que les cuente la historia y yo no gano nada, Ok. ¿no? En más de una ocasión. Entonces, digo, no sé si así se manejaba con todo el mundo, no sé si así Sí, así fue. se manejaba con todo el mundo. Entonces, bueno, obviamente eso también va causando, va provocando de alguna manera que tú vayas poniéndote también hay ciertas Sí, restricciones sí. con esta gente, ¿no? Límites. Sí. Pero bueno, volviendo a la historia de Juan Gabriel, ¿no? Para retomar después que- de esas viñetitas que así. nos Punto y aparte de tiene aquí. Meche. Punto y aparte de Meche y los emails. Pero bueno, como bien dicen, fueron todos estos personajes, todas estas personas los que le dieron el primer impulso, ¿no? Los que Claro. lograron o consiguieron tener. El empujoncito. Exactamente. ¿No? Y luego justamente, espero no estarme yo brincando mucho en esta trayectoria, en esta historia, pero me gustaría empezar a hablar acerca de cómo hace esa transición de aquí, de Ciudad Juárez, hacia la Ciudad de México, porque también es otro capítulo que lo ayuda a inspirarse y a sacar toda esa inspiración a través de sus letras. Sí, es correcto. Bueno, la historia nos dice que él empezó a escribir canciones desde que lo ingresaron en este tribunal, Ujú. en esta escuela de mejoramiento para menores. Es ahí donde, al parecer, escribe su primera canción, ¿no? Que según la historia dicen que es La muerte del palomo, ¿no? Esta canción ranchera Muy Ok. famosa de es muy famosa y muy sentida, ¿eh? O sea, que es pobrecito del palomo, Sí, sí. triste está el Sí, palomar. triste ¿no? corazón. que esa fue cuando estaba en el internado, si mal no Eh, recuerdo, es- que es cuando estaba en el internado con el señor Juan. Ah, es correcto. Es Entonces, correcto. era el que le enseñaba todo lo de los instrumentos, lo de carpintería y todo eso, ¿verdad? En la historia, como él Como la él la cuenta, sí, es esta persona la que se convierte como en su figura paterna, ¿no? Ujú. Por decirlo de alguna manera. Lo apoya, le enseña ahí algunos tonos de guitarra, le ayuda a descubrir pues Ese amor por la ese música. amor por la música y ese talento que él tenía, pero no sabía todavía, yo creo, cómo bajarlo a un papel, ¿no? Claro. Y ahí compone esta primera canción y de ahí se desata el interés, de ahí se desata el sueño, de ahí yo creo que él empieza
a buscar la opción de desarrollar más en ese sentido. Y es cuando se involucra pues ya con toda esta otra gente del ámbito nocturno de la ciudad, ¿no? Que es cuando se pone el nombre de Adán Luna. Adán Luna, es correcto. Ok. Ese fue su primer nombre artístico. Y fue hasta los años que se fue él de aquí ya, que va por primera vez a Ciudad de México. Y ya estando allá es cuando decide cambiarse el nombre. Pero cuando se va de aquí todavía se va como Adán Luna. De hecho, en el Noa Noa era como se presentaba. En el Malibú hay algunas carteleras donde Decían Adán Luna. está anunciado como Adán Luna, ¿no? Algunos Wow. billboards ahí también de fotografías de algunos billboards donde aparece con ese nombre. Ahora, bueno, en esta etapa Juan Gabriel también, perdón, tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos. Wow. Viajó ahí bajo el auspicio, creo que de una iglesia bautista, ¿no? Ok. No, esa no me la sabía. Se va a Estados Unidos un tiempo y es donde conoce el gospel. Conoce la música gospel y conoce toda esta que ahora le llaman la música de adoración o tiene un nombre, Como de coros. un género en inglés que no recuerdo. Ujú. Pero bueno, el worship music, ¿no? Ah, Que le llaman. ok. Él empieza a hacer contacto con esto y él ahí es donde todavía dice, no, sí, o sea, lo que yo quiero es cantar, lo que a mí me gusta es la música, lo que a mí me mueve y me emociona es la música y sobre todo creo que esa es la manera, el canal, el que él encuentra para poder decir todo lo que no puede decir, Ujú. ¿no? De alguna forma directa, pero pues utilizar el lenguaje de la música fue su catarsis, ¿no? Sí, claro. Cosas que el corazón siente, que quiere expresar, que las palabras, que la boca no puede. No alcanzan. No las palabras. alcanzan, ajá. Y mira, eso que dices tú, creo yo que al final de cuentas es lo que lo ha convertido en una leyenda. A mí me parece que Juan Gabriel es la voz de mucha gente que no puede levantar la voz, Exacto, ¿no? O sea, exacto. lo que Y un dice, ejemplo, si se fijan, era muy raro que artistas fronterizos viajaran a la Ciudad de México para iniciar su carrera. Entonces ahí es donde empieza él a darnos un ejemplo de que tienes que emigrar para triunfar. De que sí se puede. pues y sí, de la, que sí la se puede. persistencia, el ánimo de ir siempre para adelante a pesar de las adversidades, porque bueno, ya estando allá es que va y se topa con otro cúmulo de adversidades de nuevo, Ujú. ¿no? Ya cuando medio más o menos creo que él había logrado enderezar el camino, equilibrar la carga que arrastraba, como decíamos, desde su llegada a Juárez, desde su natalicio. Sí, claro, casi, casi. Sus primeras horas casi. Cuando va a Ciudad de México a intentar allá encontrar una carrera, a formarse como artista, pues bueno, allá otra cantidad de problemas y de Un sinfín de situaciones adversidades. adversas. Ujú. Sin embargo, a mí me parece eso lo más valioso, ¿no? O sea, yo siempre destaco mucho esto. Una persona que nace con todas las adversidades, necesidades económicas, rechazo familiar, rechazo social, casi que no tuvo familia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a la vuelta de 40 años, 50 años, se convierte en un referente cultural. En un estandarte. Porque ya Juan Gabriel en estas alturas, y más ahora, creo que este año en lo particular, ya rebasó la imagen de un artista famoso o de un artista, de una celebridad. A mí me parece que ya es un referente de la cultura popular mexicana. Claro. A mí me parece que ya a estas alturas, cualquier mexicano que se haga llamar mexicano, se sabe el himno nacional, el Cielito Lindo y Amor Eterno. Wow, sí. ¿No? O ya no, ya No. se sabe un repertorio de Juan Gabriel. O el Noa Noa. Pero no hay ningún mexicano que no se sepa esas tres canciones. ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Y Juan Gabriel suena en un bautizo, suena en una graduación, suena en un funeral, En suena en todos una lados. quinceañera. Suena en todos lados. Juan Gabriel entonces- tiene una canción para cualquier situación de tu vida. Casi podríamos decir que sí. Ajá. Entonces eso, y te digo, ahorita lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? El próximo año se cumplen 10 años de su deceso. Ujú. No Y- parecen, ¿eh? Y a la vuelta de 10 años ya tiene una generación nueva de fans que no lo vivieron en su etapa en la que estaba vivo. Claro. Es decir, si tú hace 10 años tenías 12, realmente no sabías quién era Juan Gabriel de lleno. Sí, Quizás claro. lo escuchabas, quizás sabías que le gustaba a tu mamá, que le gustaba a tu tía, que había alguna canción que hablaba de Juárez, etcétera, Ujú. pero no tenías una noción clara de quién era.
Sí, y no conectabas con sus letras tan chiquitas. 10 años después te puedo asegurar que hay fans de 25, de 30, de 24, o sea, que hace 10 años realmente no eran sus fans, ¿no? Mira, han cambiado las generaciones y la verdad todavía recuerdo una anécdota que siempre decían a muchas personas, es que eres hijo de Juan Gabriel. Sí. O sea, pensábamos, la verdad, que era una ofensa, pero la verdad, hoy en día creo que es un halago decir eso. Pues sí, mira, hay varios factores que han Por lo que contribuido. vivió. Sí, y creo que hay varios factores que contribuyen a este fenómeno. Uno de ellos que también ya en el nuevo orden mundial, ya en la nueva agenda pública, ya ver el homosexualismo como una deficiencia o como un problema, ya no cabe. Como algo negativo. Ya no cabe en la agenda pública. Sí. Ya no te ves bien criticando a un gay. Ya no te ves bien haciendo escarnio de la homosexualidad. Ya no te ves bien señalando a alguien por sus preferencias. Ya las nuevas generaciones ya no traen este chip. Sí. O Y sea, eso ya- es algo que se le puede reconocer al gran Divo de Juárez, ¿no? Porque era de que, vaya, en su momento, él en su apogeo, en su mayor momento de fama, era así como que, ¿cómo vamos a hacer famoso a alguien así tan Amanerado, Ajá, exuberante. exuberante y todo? Y nomás bastaba con que él tocara el escenario y que se ganara el corazón de las personas, incluso hombres heterosexuales le gritaban, Juan Gabriel, cásate conmigo. No, claro, ¿no? O sea, es increíble A eso. mí me tocó ser testigo de primera mano de situaciones así, ¿no? Cuando vino a la inauguración del Poliforo Juan Gabriel, que ya no existe, pero por muchos años quizá mucha gente sí lo recuerda todavía, ¿En qué ¿no? año Claro. fue eso más o menos? Esto fue, o debió haber sido entre el 99 y el 2000 como máximo. No fue cuando lo arrestaron. No, Es no, antes. no, eso fue después. ¿Fue después o antes? Bueno, lo del arresto, ¿Del fue en arresto? el 2003, me parece, 2002. Entonces, ok. Ahí mismo, iban a En el presentarse Poliforo, en el ¿verdad? Poliforo. Pero cuando vino a la inauguración, que el Poliforo llevaba su nombre, ¿no? El Poliforo Juan Gabriel. Y develó una estatua ahí de José Guadalupe Díaz Nieto, que es uno de los escultores más famosos que ha tenido Juárez, que es el que hizo el Benito Juárez de la Glorieta. Y no recuerdo qué otras. Me parece que la escultura que está en el Puente Libre también la hizo él, la del águila. Y él hizo esta escultura de Juan Gabriel, de cuerpo completo, y estaba en la entrada del Poliforo. Ujú. Entonces él viene a inaugurar este palenque y da 2 conciertos. ¿No? O sea, a mí me toca la cobertura de ambos. Y era una cosa increíble. O sea, Ese estaba por donde estaba la X, ¿verdad? Ese estaba justo donde está ahora el punto. El punto. Ah, ok. Sí, Bueno, sí, no sí. exactamente donde está el punto como tal y el escenario que se hizo para la misa del Papa estaba donde fue el Teatro del Pueblo de la Expo. Esos eran los terrenos de la feria. Sí, sí, sí. Y ahí en ese escenario se ponía el Teatro del Pueblo. Y acá a la altura más o menos de donde está el Salón de la Fama de los deportistas, ya casi llegando al estadio, Ujú. en esa área estaba el Poliforo. El Poliforo. Juan En esa Gabriel. parte. Sí me acuerdo haber ido ahí. Y ahí justo, te digo, en ese concierto de inauguración, pues había mucho, está lleno, ¿no? Y había muchos hombres, como dices, heterosexuales, muy, muy tejanos, muy juarenses, muy, Muy machos, norteños, muy muy norteños. muy norteños, exacto, ¿no? Botas, sombrero, cinto piteado, que se usaba mucho en esa época. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque yo los veía y decía, ¿qué irá a pasar ahorita que salga Juan Gabriel? No sé qué va a pasar ahorita que salga. No, pues no pasaron 5 canciones cuando ya andaban por todo el Poliforo haciendo colita y Colita, dándole vuelta a las bailando. botas. Bueno, de verdad era una transformación lo Era que veías ahí. increíble. Pero creo que eso es precisamente parte del éxito. Es decir, ahora, y ustedes quizás están de acuerdo conmigo, en redes sociales, en todos estos canales de comunicación que existen ahora, lo que más se busca o lo que más quiere la gente es la autenticidad. Ujú. ¿No? En TikTok, nada que se vea institucional te parece atractivo o te parece auténtico, te parece genuino. Y creo que eso fue lo que siempre tuvo Juan Gabriel, siempre fue auténtico. Siempre fue muy él. Ujú. Siempre fue él, exacto. O sea, nunca se automesuró en nada, a pesar de que le decían, no te muevas tanto, no te pongas una camisa de brillitos, no te no te delinees el ojo, no te... O sea, sí me explico, Sí, que sí, todo sí. ese tipo de cosas pasaron. Ajá. ¿No? En Venezuela fue muy restringido. La primera vez que va a Venezuela regresó muy decepcionado porque allá lo señalaron inmediatamente. Oye, pues, cómo baila, cómo se viste, que el pantalón muy apretadito, que etcétera. Las botitas, la Entonces, lentejuela, todo el... Él se había ido de aquí siendo un galán. ¿Sí sabes? O sea, Ujú. Juan Gabriel siendo joven, y eso también es algo que llama mucho la atención,
Era muy galán. Era muy galán, digo, Juan Gabriel era muy guapo, además, Sí, sí, sí. físicamente era atractivo, pero a las chicas, a las jovencitas de ese tiempo, pues las sedujo por completo, porque creo que más allá de cualquier cosa, Juan Gabriel era un seductor, ¿no? O sea, tenía mucho esta facultad de seducir hasta con sus palabras, o sea, porque ya siendo un hombre de edad, seguía siendo atractivo escucharlo. Ujú. Seguía sintiendo que te decía algo entre líneas, ¿no? Entonces, Muy inteligente. también, yo lo veo ya ahorita en este punto de mi vida, después de escucharlo mucho, de analizar sus letras, de cantarlas, yo lo veo más como un filósofo que como un cantautor, ¿eh? O sea, hay una filosofía de vida desde la óptica de Juan Gabriel. Y hay muchas frases que se quedaron ahí para la posteridad, como esta muy famosa de, si no quieres que se sepa, no lo hagas. Wow. Sí, 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 claro. O esta de lo que se ve no se pregunta, se ve ¿no? no O se sea, Esa no se pregunta. pregunta. que es muy, Icónica esa palabra. es muy Sí. Esa contundente frase. en lo que dice. Porque, ¿qué te está diciendo? Dice, pues, ¿tú cómo me ves? O sea, no importa qué te diga yo. Ajá. Lo que importa es cómo me veas tú. O sea, yo te puedo decir, no, yo soy el macho machín, como dice Plastilina Mosh, ¿no? Pero ¿de qué sirve que yo te lo diga si tú no me ves así? Ajá, exacto. ¿No? O sea, como tú me veas, pues así soy. ¿No? O sea, Sí. eso es lo que está diciendo. Pero cautivaba. Y mira, Exacto. hizo fotonovelas con Verónica Castro, Es o sea, correcto. trabajó con Películas con Angélica María, o sea, dices, bueno, le grabó los coros, ¿verdad? Angélica María. Con Angélica María fue donde, digamos, empezó ya su trayectoria a nivel nacional, ya con una disquera internacional. RCA en ese momento. En ese momento, así es. Con este señor Kuramura, ¿no? Que es, creo, el apellido, o si no estoy equivocado. Ujú. Y sí, o sea, pues hizo varias películas como Galán, hizo la de Al otro lado del puente con Verónica Castro, Verónica. hizo, como dices, fotonovelas, etcétera. Entonces, se va a Venezuela y allá, bueno, Lo destruyen, no le va muy bien que digamos en ese aspecto. Pero eso nunca lo detuvo, ¿eh? O sea, él nunca dejó de ser todo lo que quiso ser. A los que hayan visto el documental, bueno, pues ahí está muy marcado el momento en el que, digamos, ya floreció por completo, ¿no? Es en el momento en el que él dijo, ya no tengo nada que Y restringir. creo que les faltó más. Pues, Porque Juan Gabriel, o sea, era un cofre lleno de muchos secretos también. quizá por eso faltó, ¿no? Quizá porque precisamente él cuidó tanto esos aspectos a lo largo de su vida que tratando de ser respetuosos de alguna forma, Claro. ¿no? Mira, ahí debería entrar, bueno, sí entró Joaquín Muñoz también, Sí, ahí sí, sí. mismo en la historia. Ahí aparece. Ahí aparece que en los 80s también Joaquín Muñoz tiene que ver mucho con él. Ujú. Y Jesús Salas también. Entonces, Sí. creo que hay tantas personas que estaban involucradas con Juan Gabriel que dices, wow, o sea, hay cada persona de ellos, está Urquidi también. Silvia Entonces, Orquídea. Silvia Urquidi. Entonces, creo que es una, si destapan toda la caja de Pandora, creo que Y, bueno, mira. sería mucho, es mucho. creo. En una oportunidad tuve ahí de platicar con la directora del documental y ella dice, bueno, yo me fui sobre los hechos, Ok. ¿no? O sea, lo que está en las imágenes, lo que está en las fotos, lo que está en los videos, esa es a la gente a la que yo busqué. Porque esa gente me consta que estuvo ahí. Ujú. Sí, o sea, También faltó una Natalia Baeza, quizá también faltó Natalia Baeza, no aparece tal vez en ninguna fotografía ni en que ningún recordemos video, ¿no? que también fue una de las amigas de Juan Gabriel de aquí de Ciudad Aquí de Juárez. Inclusive le grabó un par de temas, ¿no? Busca un amor, creo que se llama la canción. Esa Muy fue- bonita. Esa la fue verdad. su... Fue su el hit. éxito que catapultó a Natalia y la verdad, pues la cantó en el programa de Esta Noche con Natalia como 2000 veces, yo creo. No, pero sí tienes razón, digo, hay mucha gente que sabemos o que conocemos, mucha gente de Juárez en lo particular, que sabemos que estuvo cerca en algún momento Ujú. y no aparecen en esta narración. Pero como te digo, según lo que comenta la directora, es por eso, ¿no? O sea, es como yo me fui sobre lo que podía constatar que era cierto. O sea, Era es decir, yo te veo a ti en una foto con él o te veo en unos videos con él en una fiesta. Ah, pues sé que estuviste ahí. Ahí estuviste. ¿No? Me puedes dar un Y él testimonio. documentaba todo, o sea, grababa Sí, todo. eso- Para esa época, la verdad, estar grabando a diario, literal, casi casi en la regadera, porque de ahí sacaban letras Sí. también muy importantes. No, bueno, mira. Dices,
Eso es lo sorprendente. O sea, ¿por qué quiere decir eso? Que él sabía desde entonces que algo iba a Eso pasar con él. Ajá, que O esto sea, iba a servir. ¿Qué te mueve a ti a registrar todos los días de tu vida y de tu trayectoria artística en el inicio de tu carrera? ¿No? O sea, Eso sí. eso es lo Inteligente. sorprendente y a mí me resulta todavía como decir, bueno, este señor sabía que, o tenía determinación de que algo iba a pasar, porque primero lo grabó él, luego lo grababan los amigos, luego lo grababan los managers, luego contrataba personas específicamente para que lo estuvieran grabando todo el tiempo, ¿no? Y tal es así que actualmente aquí en la ciudad hay una persona que fue su videógrafo los últimos 4 años de su vida. Wow, Entonces, qué increíble. y ponle que a estas alturas, bueno, pues ya era Juan Gabriel, ya sabía él que, Ujú. pero desde entonces. Sí, Me desde quiero entonces. quedar en este momento con este primer episodio porque va a ser otro episodio, la segunda parte. Me quiero quedar en el Polifor. ¿Qué les parece? Y de ahí vamos a partir qué es lo que siguió para Juan Gabriel. Vienen cosas muy interesantes. Bellas Artes. Deja tú, el arresto. O sea, Sí. vienen muchas cosas que pasaron aquí, que siguieron pasando aquí en Ciudad Juárez, aunque Juan Gabriel no vivía aquí en Juárez. Sí, hay cualquier cantidad de cosas. Y es que, bueno, mira, hace ratito y fuera de cámara lo comentábamos, así como para como cerrar, como dices tú. Cuando vas a su casa, no sé, los que ya tuvieron oportunidad de visitar el museo, entras y en la primera sala, que es la sala del recibidor, hay una pantalla donde hay una entrevista corriendo todo el tiempo. Y en esta entrevista le preguntan algo respecto a Juárez. Y él así como con mucha emoción y hasta con un suspiro dice, ay, Juárez, siempre Juárez. ¿No? O sea, para él Juárez era su casa. Tan es así que él decide quedarse aquí ya una vez que trascenda al otro mundo, ¿no? O sea, Wow. el hecho de que las cenizas, y si son sus cenizas, estén en su casa, es porque él lo eligió así. Juárez fue la pieza clave, el motor, no solamente de su carrera, sino también de su vida, ¿no? Entonces, Increíble. sí hay muchos sucesos en Juárez. Quiero cerrar este capítulo porque tengo muchas preguntas y tengo una en especial que se la voy a hacer al final a Pepe y necesitan ver el próximo capítulo porque va a estar fuerte esa pregunta y quiero que Pepe me la conteste y que me la fundamente. Ay, Cristo, yo no sé qué Dígame, pregunta no, es. No sé qué, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Entonces, Prepárate. cerramos este capítulo de esta manera. Pepe, muchas gracias, la verdad, por haber estado aquí. Gus, la verdad, me dio mucho gusto también compartir este homenaje al Divo de Juárez, que es Juan Gabriel, claro que sí. Muchas gracias a ustedes, muchachos, y claro que sí, por Y aquí. esperen la segunda Nos parte. vemos en el segundo episodio. Claro que sí, por supuesto. Ahí en casita, por favor, denle like, comparta, comente aquí abajito y no se pierda este próximo capítulo del Divo Eterno, Juan Gabriel. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias ahí en casita a todas las personas que nos están escuchando, a lo mejor en nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. ¿Qué les parece? Aquí nos vemos, muchachos. Gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal mi gente bonita, mi gente hermosa del canal de las noticias digital? El día de hoy tenemos la segunda parte de esta historia magnífica, detrás del mito, detrás de la leyenda, detrás del Divo Eterno, Juan Gabriel, claro que sí, por supuesto. Y como siempre, tenemos grandes invitados el día de hoy, pero para empezar, mi querido Víctor Versosa, quedamos que eras Víctor Versosa, Víctor Mares. Víctor Versosa. Víctor Versosa del Para ti, canal. para todos los compas. Ay, ahora. Para acá, porque ya se está volviendo compa acá nuestro Sí, compañero y amigo. Sí, claro. Pepe Solares, que lo tenemos como invitado el día de hoy en esta segunda parte igual, porque Perfecto. vamos a retomar todo lo que estuvimos hablando del Divo de Juárez, Claro. pero de otra manera ya más musical, de todo lo Sí. que ha hecho y todo lo que hizo, y vamos a hablar de muchas cosas más. Ahora sí vamos a entrar de lleno a su carrera artística como tal. Justo nos quedamos en la parte en la que él va a la gran Ciudad de México, tierras aztecas, va a probar suerte, va a firmar contratos, va a sacar discos, va a hacer todo. Ahora sí empezar su carrera como lo conocemos el día de hoy, el Divo de Juárez. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchachos, buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que lo sigue por Canal 44 Digital. Claro. Y pues bueno, ya contento de seguir aquí platicando
de la carrera de él, que para mí es sin duda el artista más grande que ha dado México. Claro, por supuesto. Y qué hermoso que el artista más grande que ha dado México nació, bueno, no literalmente se podría decir, pero que aquí dio sus primeros pininos en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Arriba Juárez! La Así es. frontera número 1. Bueno, diría pues él. como dicen, ¿no? La clásica que todo el mundo dice, Alberto Aguilera nació en Parácuaro, Michoacán, pero Juan Gabriel nació en Ciudad Juárez. Exacto. ¡Qué Entonces, increíble! Creo que con eso tenemos para poder apropiarnos, ¿no? De Ujú. su carrera, de su trayectoria y sobre todo de su talento. Y decir que es juarense a pesar de que no haya sido de nacimiento, pero es juarense. Aunque bueno, algo curioso, ¿no? Y que tiene que ver con esto precisamente y que marca, yo creo, el inicio de la plática que vamos a tener el día de hoy, de la charla del día de hoy. Cuando Alberto Aguilera se va de Ciudad Juárez ya siendo un cantante, se va como Adán Luna, Ajá. ¿no? Ahí nos quedamos. y regresa como Juan Gabriel. Entonces, Pero bueno, vamos, ustedes. No digan hubo, por bueno, dónde ahorita que dices eso, cuando regresa a Ciudad Juárez ya como Juan Gabriel, Mm. no hubo como que esa confusión en aquella época. Ah, de qué cara yo Pues, te conocía como Yo te Adán Luna. conocía como Adán Luna, o Es sea, posible que sí, pero me parece que no causó tanto problema porque finalmente cuando él se va, y siendo Adán Luna, ¿no? Habiendo iniciado una trayectoria como Adán Luna, Ujú. pues no alcanzó la popularidad suficiente como para provocar una confusión, ¿no? O sea, Claro. creo que la gente que lo conocía lo reconoció igual siendo Juan Gabriel, ¿no? Ujú. Y la gente que no lo conocía, pues lo conoció lo conocí siendo Juan 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 Gabriel. Gabriel. Entonces, Ujú. me parece que no fue tanto el impacto. Tan complejo. Sin embargo, mira qué curioso que trascendió, ¿no? O sea, ese Adán Luna trascendió y sigue siendo incluso importante para algunos artistas. Yo conozco muy particularmente el caso de un cantante juarense Ujú. que como nombre artístico adoptó el apellido Luna en honor a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Sí, o sea, bueno, es un cantante, se llama Armando Luna, le mando un saludo, de hecho es un gran amigo, ojalá que algún día también tengan oportunidad de platicar con él. Y él se puso el apellido Luna en honor a esa primera etapa artística de Wow. Juan Gabriel. Qué increíble haber Wow, tocado la vida de la gente que dices, ¡Ah! Quiero que mi nombre artístico tenga un poquito Es correcto. de Juan Gabriel. Yo me voy a llamar Gustavo Gabriel, que te dijera. Ah, sí, Gustavo Gabriel. También quiero empezar con este podcast con una pregunta de que Juan Gabriel, cuando ya empieza su carrera, ¿en qué momento se vuelve una persona a la que se le tiene que respetar Una estrella. como el divo? Ujú. Bueno, es una ¿En pregunta. qué momento? Porque hubo así como que pues, sus tropiezos y todo eso empezó como que tambaleando Bueno, al mira, inicio. yo por la historia documentada, ¿no? Y por lo que yo he escuchado y he sabido, porque Juan Gabriel nace ya como artista en 1972, ¿no? Ya el nombre de Juan Gabriel, el cantante, cantautor Juan Gabriel, lanza su primer disco en 1972. Ok. Pero el alcance masivo, la popularidad, fue inmediata. Mm. O sea, ya él para finales del 73 ya era una estrella, Wow. ¿no? Entonces, Fue muy rápido entonces. no, ese no, proceso. no sé si a esas alturas te puedo decir ya respetarlo o ya llamarlo el divo o El divo. llamarlo el artista más grande de México, quizá no, pero ya en ese punto era un artista muy importante. Esa es Ya como... ubicaban el nombre Juan Sí, Gabriel. sí, eso es como la peculiaridad también que tiene. Iba a la par con No. José José, no, me imagino. Mm, ¿O no? no exactamente, pero bueno, compartían muchos escenarios, muchos espacios, porque en ese tiempo eran artistas que estaban de moda, ¿no? O sea, Ujú. Una quizá Angélica María, un José José. que Juan traían Gabriel. una trayectoria de muchos años atrás. Digo, finalmente Juan Gabriel, siendo todavía Adán Luna o quizá todavía Alberto Aguilera, empezó en la industria discográfica haciendo coros para Angélica María, ¿no? Ujú. Entonces, Angélica María, que viene ya también desde la década de los 50, Sí, 60, sí, ¿no? sí, O sea, sí, Enrique sí. Guzmán, César Costa, todos estos artistas. Wow. Del La antaño. misma Rocío Dúrcal, ¿no? O sea, la misma Rocío. Rocío Dúrcal en España hizo su carrera siendo más joven, empezó muchos años antes que Juan Gabriel y él los admiraba a todos ellos. Esa es la parte interesante. Y que él siempre dijo, perdón, esta canción me gustaría que la cantara Angélica María, esta canción me gustaría que la cantara
César Costa. César O sea, Costa. Wow. él aspiraba a que sus canciones las cantaran estos grandes artistas que él ya admiraba. Oh, eso está increíble, cómo él pudo haber escrito canciones y en lugar de imaginárselas de que, ay, ¿cómo la cantaré yo? ¿En qué tono utilizaría yo? No es como que, qué padre este tono para Angélica María. Sí, Qué sí, padre, sí, padre. sí. ¿Hay un número exacto Increíble. de cuántas canciones ha escrito Juan Gabriel? Porque dicen que son más de 1000 canciones. Sí, por Se ahí. me hacen muy pocas 1000 canciones. 1000, sí. Bueno, mira, Creo que hay más. creo, yo no tengo el dato exacto, ¿eh? Por ahí se dice que son entre 1800 o más de 1500, no sé si registradas o compuestas. Ok. No te sé decir ese dato con exactitud, porque de verdad lo desconozco. Algo que a mí me llamó la atención, yo siempre he querido tener o estar en contacto con algún manuscrito de sus composiciones, porque creo que lo interesante en el ejercicio de composición de Juan Gabriel Ujú. es que no hacía las letras completas. Iba como, tengo una frase que anoté ahí alguna vez y creo que queda con esto. Y las iba armando, Ujú. ¿no? Entonces, así como tal, quizá pues podríamos decir que en esas combinaciones tendría 10,000, ¿no? Muchísimas. Y justo en el documental, él decía, de la propia voz, él decía, es que yo en mis canciones no intento poner palabras rebuscadas. Intento así como que darle mi propio tonito. Y si se fijan, digo, a mí me parece que esa es una de las grandes peculiaridades de la música de Juan Gabriel. El lenguaje es muy simple, el lenguaje lo comprendes muy fácilmente. Es como todos hablamos, Claro. ¿no? Es como todos decimos Sí, no las es como cosas. un Bad Bunny o todo este tipo de No es tan poético, tan romántico. Pues sí, Bueno, mira, es que, bueno. los tiempos han cambiado mucho. Exacto, porque- Yo sí me la paso diciendo debí tirar más fotos. La neta. Es que exacto. O sea, es que eso que tú comentas es una realidad. Si bien el lenguaje o la forma de escribir de muchos artistas se basa en el lenguaje coloquial, en el que usamos todo el tiempo, todos los días, la forma de decir las cosas es lo que es importante aquí, ¿no? Claro. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Pues, en- Uy. Qué frase tan impactante, ¿no? O sea, ¿cómo crees que me vas a venir a mí a decir si somos igualitos, no? Eso es lo que te está diciendo ahí, o sea. Hasta que te conocí. Y esa me pega mucho, ¿eh? Entonces, Fue, no manches. es muy Me directo, pega ¿no? mucho. Es muy directo en la manera en la que, sin embargo, todos podremos tener una interpretación de lo que dicen las canciones y no saber qué es lo que realmente estaba tratando de decir con ellas, Exacto. ¿no? Para mí, yo escucho muchas de sus canciones, especialmente de su primera etapa, que es también mi etapa favorita de composición de Juan Gabriel, sus primeros discos. Y habla mucho de soledad, de abandono. Ujú. Y dices, ¿a quién se las estaba cantando? Pues todo lo que le estaba pasando al pobre. Quizá no era una relación sentimental a la que él se refería. Claro. Quizá estaba más enfocado a su familia. Una figura Quizá estaba paterna, enfocado más a su mamá, A los a hermanos. sus hermanos. O sea, yo escucho ahora y trato de analizar Pero con más siempre fue profundidad. muy enamoradizo Juan Gabriel, claro, la bueno, verdad. O sea, bueno, seamos no sé. honestos, o sea, la verdad Juan Gabriel era de las personas a las que o lo amabas o lo amabas. Bueno, como dice sí. Cristian Nodal, ¿no? Nació con el corazón muy aventurero. Muy ¿o qué? aventurero. Pues justamente lo ¿Quién había. no, ¿verdad? Mira, Pero ¿quién no? ¿Quién? ¿O no? O ¿Cuántas sea, relaciones, un poco de aventura. cuántas relaciones no le han salido? Imagínense, yo conozco a tres personas. A tres personas que, o sea, tuvieron algo que ver, pues no con sentimientos con él. pero bueno, a ver, que ellos dicen, No, uno sí me consta por los Chan, correos. chan, ok, O sea, uno sí me consta. pero son correos que él te ha Que mostrado. no, yo los vi. Entonces, Dice, por eso. y yo cuando fuimos a la casa de Juan Gabriel, Ajá. Juan Gabriel sí no recibía. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? No, pues no, o sea, Amistosa. amistosa. Entonces, no te consta que haya sido. Pero algo había ahí, es que no puedo ser tan A lo específico. mejor pensaba Juan Gabriel que iban a hacer una encuesta o algo así. Claro, venga. Eso es lo que creo yo que sigue siendo. O sigue quedando y va a Ese quedar mito. eternamente como un mito. O sea, Así como lo del jardinero, que él Exacto, escribía o sea, las canciones según todos esto. podemos asumir. No, y yo, así como tú dices, yo conozco dos o tres que me han dicho, oye, no, yo escribí esta, yo escribí esta otra. Pero puras mentiras. Exacto, o sea, ¿cómo puedo yo saber? Aunque ellas me las traigan en un cuaderno. Me digan, no, mira, Claro. es que aquí está donde yo la escribí.
pues ¿cómo puedo yo saber si lo que me Pero pues estás el diciendo es talento verdad? lo tenía él. Claro, Ahí, o sea, ahí nos damos cuenta que en realidad el que escribía sus canciones era él. Y a lo mejor sí tuvo un corazón muy aventurero y todo eso, pero muy pocas personas fueron las que tuvieron una relación estable con él. Ah, sí, claro. bueno, sí. Y digo, y al final de cuentas, estable o no estable, nunca fueron públicas. Ajá. O dime tú qué relación se reconoció de él de manera pública. Ninguno. No, ni una sola. Entonces, todos son especulaciones, ¿no? O sea, aunque digamos, me enseñó, lo vi la foto, vi el correo, vi la carta, Vi algo. Él nunca Sí, lo no. dijo, o sea, él nunca lo admitió. No, y el lenguaje ¿no? que manejaba él era muy cuidadoso. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está el tema del respeto hacia la figura que trasciende a su vida personal, Ok. ¿no? O sea, independientemente de lo que él haya hecho con su vida personal o con quién lo haya hecho o de qué manera o con qué frecuencia o con cuántas personas Esto- haya tenido una relación o no, creo que lo que nos deja como legado artístico Sus letras. vale más y trasciende más que su vida personal, ¿no? Eso Sí, está hay una línea muy padre. delgada en ese aspecto, porque también tu vida personal, los medios la quieren saber. Pero es Y él- personal. y él se dedica- Ahí No, está- sí, ahí sí, está sí. el problema, Sí, sí, ¿no? sí. Pero vemos a un Juan Gabriel que era acechado por la prensa en cualquier lugar, o sea, iba a Sí. cualquier país, o sea, era acechado por la Bueno, no, prensa sí. A mí mismo me tocó hacerlo, y él ¿no? mismo, o sea, mandaba a la goma a TV Azteca, hasta Televisa la mandó a la goma, o sea, él no pertenecía a ninguna televisora después de haber salido de ellas también, me explico, siempre fue agradecido, sí, porque veo, o sea, tuvieron un programa muy especial en los 80s donde estuvo con Ujú. Verónica Castro, que es donde México no durmió. Y volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que eso fue con el interés de conocer su vida personal o con el propósito de dar a conocer su talento? Pero si te fijas, era su talento y más también como era él. Bueno, O sea, sí, era exacto. también conocerlo a él, porque él platicaba como si estuviera, pues, con sus amigos. Sí, sí, O sí, sea, sí. eso era muy de Pero Juan muchas Gabriel. O sea, veces el medio es muy cruel y nomás quiere sacarte juguito. Sacarte juguito. Mira, a mí que me tocó cubrir la fuente de espectáculos por más de 17 años, yo tengo un tema con eso, ¿no? suéltala, Pepe. A mí no me gusta y hay compañeros que así lo hacen ver, que así se presentan, que así presentan su segmento en algunos canales de televisión o sus columnas en algunos textos en medios escritos. El chisme, el tiquitiqui. Ay, Pepe, ya te vas contra mí, mira. el cosa, No te creas. la información No te de creas. espectáculos debe de ser tan seria como cualquier otra. Ah, sí. ¿No? La cobertura de la información de espectáculos debe de ser igual de seria, con la misma ética, Ujú. con lo que cubres la política, que cubres la economía, que cubres la agenda pública. Entiendo que a la gente le gusta el morbo y a la gente le gusta saber cosas que se imagina que son, Que eso. Claro. ¿no? Entiendo eso. El Divo nos daba demasiado Pero- a los medios. Pero a mí me parece que la información prevalece por la verdad, por lo que es, por los hechos. ¿Qué es lo que sucedió con el documental? Claro. ¿No? Definitivamente. María Sí, la José verdad, Cuevas sí. dice, yo no me fui sobre los chismes, yo me fui sobre los hechos. Sobre lo que la pasaba en los gente que está videos. en las imágenes. A esa es a la gente que yo entrevisté. ¿No? Porque Es esa a es lo la que gente quería que llegar. está cerca de él. Porque mucha gente sí estuvo cerca del Divo de Juárez y nunca aparecieron en el documental, o no había videos de ellos, o en realidad No no trascendía. trascendía su amistad. No trascendía lo que aparecía en estos videos. Creo que ella, algo que sí es importante, la mayor parte de la gente que fue entrevistada o que se le tomó testimonio, si ustedes pueden apreciar, aparecen en videos desde los años 70 hasta los 2000, Ujú. muchos de ellos. Muchos de ellos, sí, cierto. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es gente que de una o de otra forma estuvo toda la vida ahí, Claro. que no fue una gente de 2 meses, que no fue una persona de ocasión, Que no fue de que paso. no fue de paso, exactamente. Ujú. O sea, ella se fue sobre los hechos y la gente que sabía que realmente estaba cerca de él, Claro. ¿no? A mí me parece que es la forma más honesta de obtener una información real.
Sí, claro. Una Isela Porque- Vega. Exacto, porque A ella la versiones, vimos en los 70. versiones de cosas vamos a tener muchísimas, ¿no? Oye, Sí, me y aparte sorprendió hay eso. gente que- Mira, ajá. les voy a decir una cosa. A mí me sorprendió mucho la amistad que tenía con Isela Vega. Yo me enteré de su amistad hace unos años, me explico, cuando ella murió. Ah, ok. Pero yo nunca supe de su amistad que tuvo con ella. Ujú. Pero porque ella siempre fue muy discreta con la amistad de Juan Gabriel. Es correcto. O sea, Mm. y ella estuvo toda la vida con Juan Gabriel porque la consideraba algo como su mamá. Entonces, Sí, dices, ahí ves la realidad de que era una verdadera amiga de verdad para Juan Gabriel. bueno, pues ella Conozco misma. a otras personas que en realidad sí se han aprovechado de eso y que dicen que son muy amigos de Juan Gabriel y en realidad pues no, ¿verdad? Entonces Ah, mira, hay otra que es muy amiga, Natalia, bueno, sí, o sea, que estuvo cerca de estuvo él muy cerca de Juan Gabriel. y bueno, que es muy amiga. Entre comillas, sí. No. No, sí ¿Sí? la es, sí O lo es. sea, yo no puedo juzgar si sí La o invitó no. a cantar Ok. No, aquí porque al... desconozco, pero ¿quién dice que es amiga? No, ¿Ella o él? ella y él, fíjate, sí, ¿Sí? sí. ¿Tenemos sí. algún video, alguna declaración donde él diga que fue su gran amiga? Hay unos escritos que le mandaba a Juan Gabriel Bueno. y que sí son Y de realidad, es lo escritos que te por él. digo, o sea, yo te podría venir a decir aquí, es que yo fui su gran amigo. Yo compartí mucho tiempo con también. él. Era Mira, mi padrino. no, aquí están mis correos, exacto. Es más, bueno, hay una historia que yo te puedo decir. No tengo cómo comprobarla. Mi papá fue su maestro. En el ¿En Tribunal serio? para Menores fue su maestro de música. ¿En serio? Ah, Y está documentado en un libro, no que escribió Juan Gabriel, pero hay un libro biográfico donde aparece el dato. Ok. Bueno, yo lo supe toda la vida porque mi papá me lo contó. Ujú. Pero yo no lo ando pregonando por todos porque no tengo forma de comprobarlo. sí, también hay ¿No? muchas personas que lo conocían de esa manera. Y hay un tema que platicábamos hace días, justo con una persona muy cercana a Juan Gabriel, creo que más cercana que muchas otras, Ujú. con su hijo Jan. Ok. Cómo a estas alturas, prácticamente una década después de que Alberto Aguilera trascendió a otra dimensión, Ujú. sigue generando tanta polémica en este sentido. O sea, sigue generando tanto. Este dijo, no, pero este desmintió, no, pero este corroboró, no, pero este tiene los documentos, no, pero este tiene el correo. ¿Qué es lo que provoca eso? Para mí, el aura, la energía, lo que provoca la figura de Juan Gabriel en el mundo, a todo mundo le alcanza un poquito, todos los que estuvieron ahí incidentalmente o por un tiempo o cerca, a esas alturas, te da estatus decir, yo fui amigo de Juan Gabriel. Ah, no, pero yo fui más amigo. Ah, no, pero yo viajé con él. Ah, no, pero yo estaba de gira con él todo el tiempo. Ah, no, pero yo fui su amante. O sea, siempre va a haber, Todos Como- quieren un pedacito del Bueno, pastel. y Así te es. hago la pregunta. ¿no? ¿Y el hijo biológico de Juan Gabriel, que sale ahora que está saliendo mucho a los medios de comunicación, que es el hijo, pues literal, igualito a él? ¿Cuál de ellos? Luis Alberto se llama, ¿verdad? Luis Ujú. Alberto Aguilera. Luis Alberto Aguilera, que sale a los medios ya a hablar, pues, literal, que es su papá, de toda la situación que vivió, del documental y de todo lo demás. Ujú. ¿Cómo ves eso? O de nuevo, ¿hay algún documento? Pero si hay fotografías ¿Hay cuando algún está- video sí está, donde Juan Gabriel dice, es mi hijo, tiene mi pero sangre? está, hay fotos con él de niño. Yo tengo una foto o dos o tres Pero fotos se con Juan parece Gabriel. igual a Juan Gabriel, o sea, es igualito a él. Pero O ¿cómo sea, También la puedes- persona de ¿cómo vas a- París. ¿Cómo vas a Pero ¿cómo puedes afirmar? de que es su hijo? Sí. Quiero lo ves igual, se parece igualito a Juan Gabriel. Eso para mí de cualquier Ay, manera Pepe, no lo ya ves. confirma. Es que No, yo sé, o sea, tú en te los vas por hechos- los en datos. los hechos no Y lo yo, confirma. Víctor, esto no es miércoles, espera. No, pero está bien que hablemos de eso porque No, la claro, verdad, o sea, la gente sí. quiere Y escuchar te y ver. entiendo, porque y mira. porque también tienen a lo mejor las mismas dudas que yo tengo. Y él, como periodista de espectáculos que cubrió la fuente de Juan Gabriel, pues obviamente sabe muy bien de la vida de Juan Gabriel. Mira, y como es fan, pues vamos a aprovechar. algo referente a lo que tú comentas o cercano a lo que tú comentas. Ujú. Justo el domingo tuve la oportunidad de estar platicando con Jan Con Jan. un rato porque, bueno,
además de ser periodista, también trabajo en producción musical, trabajo en un estudio de grabación y actualmente estamos trabajando con Jan en algunos proyectos. Entonces, eso es un adelanto Que así. yo estaba medio enojado. Te voy a decir Un una cosa. adelanto así en corto, ¿ah? Sí, sí está él construyendo una carrera Vamos musical. al Noa, Noa. Y tenemos el privilegio, la fortuna de poder estar haciendo algunas Musical. cosas con él, sí. Qué padre. Entonces, bueno, eso es otro tema. Ese es un privilegio, poder estar cerca de él, convivir con él y trabajar con él, ¿no? Pero, pues, independientemente de Querían eso, de traérnoslo porque la verdad, te voy a decir una cosa. Yo sí quería ir a entrevistarlo porque Ajá. yo sé que dio algunas entrevistas a Sí, sí, muchos sí, sí. medios. La verdad se portó muy accesible. Dije, ay, Mm. ¿cómo no estuve ahí para Es- hacerle unas preguntitas? es muy accesible, tiene mucho la disposición de platicar su historia, ¿Cómo vivió con ¿no? Jorge? Cómo lo vivió él. Él platica algo que a mí me parece bien interesante, porque dice, yo conocí primero a Alberto, mi papá, y después a Juan Gabriel. Wow. A Juan Gabriel lo estoy conociendo todavía. dice. No más. Y no va a Ustedes- acabar de conocerlo, la Ustedes verdad. conocieron a Juan Gabriel, a la estrella, al mito, al cantante, pero no conocieron a mi papá. Ay, Dios mío. Entonces, eso sí. Entonces es algo bien interesante y poder platicar con él algunos aspectos, claro, ahora en la confianza y en la medida de confianza que nos podemos tener a estas alturas, no somos mejores amigos ni mucho menos, pero hemos... Hay un contacto ahí. Pero Sí. colegas. No, y bueno, la verdad, una gran persona, es súper sencillo, bien agradable, bien bromista, o sea, es una gran persona. Tiene el toque de Juan Ya Gabriel. tendrán la oportunidad de conocerlo porque creo que si le extienden Ay, una sí, invitación, con ven. todo gusto la atendería. Un saludo a Jan si acaso nos ve en alguna ocasión, ¿verdad? Pero bueno, Estás invitadísimo, Jan. algo, y volviendo al tema del que partimos cuando empezamos a hablar o dar esta referencia, él nos platicaba el domingo, porque ahora con la presentación del concierto en el Zócalo, Ujú. pues lo entrevistaron varios medios a nivel nacional. Y dice, es que hay una fijación con muchos temas al respecto de mi papá. Y me pueden preguntar, oye, ¿es verdad que tu papá... Bueno, la pregunta clásica, y no la quiero hacer porque creo que me la van a hacer más adelante, pero... ¿Es cierto que tu papá está vivo? Ah, sí, 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 sí. No, no es cierto. Mi papá murió. No es cierto. Sí está vivo. Ay, ahora. No, pues no. No, pues estoy diciendo que mi papá murió. Es que no es verdad. Bueno, entonces, ¿para qué me preguntas? Sí, pero entonces, ¿para qué hacen una Si- pregunta si que en tú- realidad... O sea, ¿y a quién más le podrías... O sea, ¿quién más cercano que el hijo Ujú. para darte ese dato, no? Claro. Pero si tú no lo quieres creer, no lo vas a creer, aunque te lo dijera... Aunque te muestre. Exacto, o sea, no necesitaría darte pruebas de nada, porque pues realmente no es así. Pero él comentaba eso, dice, a mí me van a insistir y me van a seguir preguntando 1000 cosas sobre mi papá. Y la respuesta que yo les dé, si ellos quieren tener otra respuesta, pues no, ni siquiera va a ser importante lo que yo diga, Sí, claro. ¿no? Entonces, te digo, creo que eso va a pasar Toda la vida. toda la vida, Y van a porque- seguir, porque van a seguir preguntando su eso. figura genera eso, ¿no? Y su vida, cómo él llevó su vida personal, pues provoca también eso. O sea, él mantuvo siempre un velo entre la vida personal y la vida artística, ¿no? La Sí, vida una persona era Juan Gabriel y, Y otra otra era era Alberto Alberto Aguilera. Aguilera. Y hasta él mismo lo hizo en la última entrevista que él mismo se hizo, porque Sí. ya no quiso que lo entrevistara Se ningún medio. autoentrevistó, Sí, sí, Se no, no. entrevistó, entonces ¿Tú cómo estás? eso se me pareció algo muy inteligente, Juan Gabriel. Bueno, siempre fue muy inteligente para todo. Es que tenía una forma muy peculiar de hacer las cosas, ¿no? Sí. Era un hombre muy adelantado. Y llamaba mucho la la época. Puede atención. que sí también. Llamaba mucho la atención de alguna manera. Sí, sí, Todos sí. queremos saber de Juan Gabriel, la Bueno. verdad, aunque Pepe me diga que a lo mejor soy un chismoso, pero sí. O sea, yo la verdad me gusta saber de Ser la vida chismoso. también de Juan Gabriel, tanto como de Ay, Alberto Aguilera. Y honestamente no tiene nada de malo, ¿no? O sea, Porque la verdad eso genera al público. El público Sí. quiere saber más de él. O sea, ve, si no, no hubieran hecho este documental. Porque ahí Sí, literal nos claro. cuenta muchas cosas que en realidad no sabíamos de Juan Gabriel. Y la verdad, la mayoría del material que sale ahí es inédito. Ujú. Entonces dices, no, a lo prácticamente mejor todo. unos videos ya los habíamos visto en YouTube y en otras plataformas, pero en realidad casi el 80% de los videos no los habíamos visto. Entonces dices, Juan Gabriel, o sea, seguía
facturando y va a seguir facturando de aquí toda la eternidad. Llamando la atención. Y eso también es otro factor importante en esta ecuación. Al ser también un producto que sin importar si está vivo o muerto o como quieras ver, sigue generando dinero. Claro. ¿No? Y sigue generando dinero no nada más su legado artístico o sus videos o sus discos o lo que quieras. Tan solo hablar de él, tan solo platicar, dar una entrevista. O sea, ¿qué persigue mucha gente con tener estas historias de Juan Gabriel? Con contar estas historias nunca contadas de Juan Gabriel. ¿Qué persigue esa gente? Popularidad, atención dinero, atención del público. O sea, ya Juan Gabriel ya no está para desmentir o para afirmar o no. Sin embargo, toda esta información que se sigue generando, pues tiene que ver más con el interés de otras personas por conectar algo con eso. Hablando de eso, les voy a platicar una anécdota rapidito. Se había recientemente muerto Juan Gabriel, tenía como menos de un año o algo así, entonces yo viajo a Cuba. En Cuba no tienen internet, o sea, tienen nada más una exclusiva en internet en lugares en específico y todo eso. Entonces llego yo a Cuba y me empiezan a preguntar, me dicen, ¿de dónde eres? No, de Ciudad Juárez. La mayoría de los cubanos acaban de que yo venía del lugar donde era Juan Gabriel. Entonces dices, y querían saber sobre que si nosotros habíamos tenido contacto con Juan Gabriel, si esto y el otro con Juan Gabriel, todo era bajo Juan Gabriel. Entonces dices, ¿hasta dónde llegó Juan Gabriel? Claro. O sea, donde un lugar donde en realidad remotamente no había ni internet y no había nada, llegó la información de que había muerto Juan Gabriel y que querían saber qué es lo que pasaba con la vida de Juan Gabriel. Entonces ahí es donde te doy como que dices, la gente se quiere enterar de todo. Sí, claro. De Juan Gabriel. Y él hacer cantautor y a estar cantando de sus experiencias vividas, pues te hacía conectar más. Decías, oh, esa canción la hizo porque a mí me acaban de romper el corazón, ¿sabes? Y Juan Gabriel está ahí viendo mi historia y la escribió para mí, claro que sí. Mira, en ese inolvidable y fatídico 28 de agosto del 2016, ¿no? Cuando... Jamás se olvida. Exacto. Pasaron cosas. A mí, bueno, no sé si se los platiqué y tiene que ver también con el tema de la cobertura de espectáculos. En alguna ocasión, algunos años, cuando comencé mi trayectoria como periodista en la Fuente de Espectáculos, durante un foro me preguntaron, en un foro de periodismo, me preguntaron, y a manera un poquito como de burla, ¿qué información importante puede publicar la sección de espectáculos? ¿Cuál podría ser la nota más importante que presentara una sección de espectáculos en este momento? Me preguntaron. Y yo en ese momento les dije, el fallecimiento de Juan Gabriel podría ser. ¿Cómo sales con eso? ¿Cómo dices eso? Dije, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y ve lo que pasó. Y vean todo lo que pasó. Y todo lo que pasó y lo que sigue pasando y lo que pasará. Cuando yo recibí la noticia de lo que estaba pasando, era un domingo, el 28 de agosto del 2016 fue un domingo y era mi día de descanso. Y a las 6:30, 7 de la mañana sonó mi teléfono. Y era mi jefe, ¿no? Mi editor, mi coordinador de secciones en ese momento. Me dice, levántate y lánzate el periódico a tu oficina, porque acaban de dar a conocer que falleció Juan Gabriel. Dios. Le dije, no. Me dijo, es todo lo que sabemos en este momento. Aparentemente fue en Santa Mónica y está ese dato. Así es que lánzate para ver qué. ¿No? Me pasó igual y yo también me vengo a gorro para acá. Yo antes de llegar a mi oficina, en ese momento yo trabajaba para el periódico El Diario. Pasé por la casa. Tengo algunos videos, de hecho, de ese día. Y ya a esa hora ya había, no sé, fácil más de 100 personas afuera de la casa, veladoras, flores, cartulinas con mensajes de despedida, etc. Me fui a mi oficina, fue una jornada, pues como ustedes se podrán imaginar, muy larga ese día, y saliendo regresé a la casa, ¿no? Alrededor de las 12, 1:30 de la mañana. Y había más gente, ya había mariachis, ya había más flores, ya había más veladoras, ya había...
ya una vigilia ahí bien significativa que hasta el día de hoy no ha parado. Wow. El día que tú pases, a la hora que tú pases por afuera de la casa de Juan Gabriel, por lo menos hay una persona ahí en la reja viendo, admirando ahí. Los cuadros que pusieron, bueno, las leyendas. Entonces, en ese momento, ¿no? O sea, cuando se da toda esa información, ahí empezamos a magnificar lo que viene, lo que va a pasar. Porque, además, creo yo que de una trascendencia inigualable, porque es Juárez. Porque Claro. aquí está toda la historia. Porque aquí están los lugares donde empezó. Aquí es el origen. Porque aquí está la gente que lo vio empezar. Porque aquí empezó la leyenda. Entonces, por eso yo decía, va a ser la información o la nota más trascendente que me puede tocar publicar siendo un editor de espectáculos. Fueron aproximadamente 10 días sin parar de información continua que se estaba generando, porque además se viene el tema de si lo vamos a velar aquí, si no, si va a ser en Michoacán, si va a ser en X. Y comprobé que lo que yo decía 10 años atrás fue completamente cierto. O sea, no me equivoqué en anticiparme a que, y sabes, yo lo tomaba mucho de ver los funerales de Pedro Infante, los funerales de María Félix, de Cantinflas en su momento, que fueron grandes ídolos. Pero yo decía, no, hombre, si llega a fallecer Juan Gabriel, no me quiero imaginar de verdad lo que va a pasar. Y venos aquí, 10 años después, Ujú. todavía hablando del mismo tema, ¿no? O sea, Wow. Yo creo que eso es algo con lo que nos podemos quedar, ¿no? Como el amor que la gente le tenía, cómo fue trascendiendo los años y la gente lo sigue recordando y muy probablemente van a pasar otros 10 años y la gente lo va a seguir recordando. ojalá que sí, porque me parece a mí que lo importante es como les vengo diciendo desde el principio, es el legado, ¿no? Son las canciones, es la música, es la filosofía que transmitía a través de su obra. Claro. Porque existe para mí una filosofía Juan Gabrielísima, ¿no? O sea, él tiene una manera de ver la vida un poco distinta a muchos otros artistas. Y lo dejó plasmado en sus canciones. Y lo dejó plasmado en sus entrevistas. Y lo dejó plasmado en cada una de esas declaraciones inmortales, como lo que se ve no se pregunta. O Ujú. los artistas no deberíamos pagar impuestos porque hacemos felices al Hacemos pueblo. feliz al pueblo. No, o sea, Sí, ese, está bien, yo ese Oye, tipo de cosas. Juan Gabriel era una persona, como ya lo he dicho, muy inteligente, pero tan así que rechazó muchas veces propuestas que eran muy grandes. Ahorita lo que estaba platicando con ustedes, que si él hubiera seguido, obviamente, algunos pasos, por ejemplo, ser como un tipo Michael Jackson o como un show como los de Madonna o ese tipo de shows que eran espectaculares, creo que Era Juan un Gabriel espectáculo. hubiera trascendido igual que ellos. Bueno, ahorita trascendió en toda la Latinoamérica y toda la habla hispana, pero creo que hubiera trascendido a otros idiomas, creo. Y bueno, le tocó este momento del boom latino, ¿no? Del crossover de muchos artistas como Ricky Martin, Shakira, Paulina Rubio, toda esta gente que se brincó al mercado anglosajón. Ujú. Pero bueno, yo creo que en ese momento ya él quizá ni siquiera le interesaba, ¿no? O sea, Pues ya, era Juan Gabriel. ya estaba muy colocado Sí, sí. pero sí grabó en inglés. Hasta en japonés. Ajá, Hasta en japonés, japonés, creo que hay algunas versiones ahí. Claro. Pero creo que fue el momento, no le favoreció mucho. Como bien dices, quizá no le buscó más, no trató de entrar más a De ese entrar mercado. más, sí. ¿no? Y una de las que decía la versión de que se lo quería llevar a Las Vegas era Olga Brisky, que cuando se lo trata de llevar a Las Vegas, él queda mal. ¿Por qué quedaba mal Juan Gabriel de repente? Ah, bueno, así sí, no te sé decir. A ver, te lo... Sí, Bueno, información mira, que no tenemos. Yo pero, sé. pero antes de brincarnos a ese tema, lo que sí creo también es que es imposible traducir sus letras. Ujú. O sea, a mí me parece que sus letras, si no son en español, no causan el mismo No, impacto. cabrón. Pierden el sentido, O sea, ¿no? Creo que Igual que las de Ana Gabriel, o sea, están igual. sí, es muy posible. O sea, a mí me parece que parte de la esencia que tiene su música es porque está escrita en español y porque el español es un idioma que nos permite mucho eso, o sea, que nos da mucho esa riqueza para decir cosas de forma bonita, aunque sean feas.
Así es. Se sabe. Y se sabe. Entonces- Sí. Digo, eso me parece a mí importante y creo que incluso él mismo lo sentía y por eso nunca se animó A trascender de esa trascender manera. forma. Y justamente ya estamos en los últimos momentos de este hermoso segundo episodio del Divo Eterno Juan Vamos a Gabriel. ir por el tercero, yo creo. Yo creo que sí, Creo hace que falta un sí. tercero, cuarto, quinto y hasta, ¿no? Creo que Primera será y segunda temporada. Una Di. temporada. Dime, Ajá, Pepe, primera y segunda temporada. hacemos otro, lo cortamos Cuando aquí. gusten, también, de verdad. Porque la verdad, bueno, vamos a terminar con esta pregunta. Tú tenías una pregunta muy Y importante. luego, si quieren, nos organizamos porque todavía falta mucho después de su Mucho, muerte. mucho. Entonces, todavía faltan cosas que han pasado y que pueden pasar todavía a futuro. Claro. Pero me gustaría cerrar este podcast, este episodio, con la pregunta. Como muchos periodistas dicen, ya sabes, una Marta Figueroa, un Periodistas y gente chismosa también. chismosos, que son chismosos, ¿verdad? Que dicen que está vivo. Hasta Marta En París. Figueroa sacó una serie en Unicable que pertenece a Televisa, que la saca ahora literal también ahora con lo del documental que sacó Netflix, Ujú. diciendo que está vivo Juan Gabriel y que hay muchos antecedentes que sí lo es. Que obviamente pues sabemos que mucha gente cree eso. Tú como periodista de espectáculos y que ya creo que ya más o menos sabemos tu línea, ¿crees eso? Sí, creo que Juan Gabriel está más vivo que nunca. Ahora, Ah, Juan Pero Gabriel no, pero está más vivo que nunca y la prueba es que estamos sentados en esta mesa platicando de él casi 10 años después de que no está en este mundo. Alberto Aguilera falleció el día 28 de agosto del 2016. pero Juan Gabriel sigue vivo. Juan Gabriel es eterno. Ay, me encantó el Divo Eterno. el Divo Eterno, por eso le pusimos a este podcast de esa manera. Yo creo que anhelamos tanto eso, más que otra cosa me parece eso, que todos añoramos o pensamos o quisiéramos creer que va a regresar en algún momento, ¿no? Ajá. Que va a renacer de alguna parte, pero bueno, si el propósito hubiera sido esconderse del mundo, zafarse de lo que fuera que se quería zafar, Sus deudas. pues no va a regresar. Sí, claro, pues no. Nunca va a regresar a comprobarnos si estuvo o no estuvo vivo durante todos estos años, ¿no? Pues ve una Lucía Méndez. Lucía Méndez recientemente trae ese tema, ¿eh? La he visto Dice en- que en- le habló y que en le un par de dijo. entrevistas, sí. Ay, no, Lucía Méndez, Y ya, yo, por ay, no. favor. Pero yo me quedo con eso, ¿no? Y lo quiero ver así. Juan Gabriel no va a morir. Juan Gabriel, mientras siga presente en nuestro corazón, siga presente en nuestra mente, sigan sus canciones sonando, va a ser eterno y va a seguir ahí siempre. Sí, claro. Pero Alberto Aguilera, como bien lo decía él, ¿no? Dos entes separados, dos personas distintas. Me parece que sí. Sí, claro. Descansa en cenizas en la casa de la avenida 16 de septiembre. Allá en casita, usted sí disfruta del material de El Gran Divo de Juárez, sus canciones, sus letras. O sea, siempre va a seguir vivo en nuestros corazones. Así Cuando es. lo Muy escuchemos, bien. cuando lo cantemos, cuando lo veamos sus entrevistas, cuando incluso compartamos sus memes en redes sociales, va a seguir vivo en Sigue nuestros vivo, corazones. exactamente. Sí, Y va a visiten seguir el vivo. museo, la verdad está padre la experiencia. No sé si ustedes ya fueron. La verdad no he Sí. visto. No hemos tenido la oportunidad. Me gustaría que nos volviéramos a ver, pero en vivo el día 7 de enero. Órale. Que nos veamos ese día para que se transmitan temprano los podcasts estos, el día 7 de enero. Y en la tarde se transmita el otro podcast. que es Traemos el de 7 pastel de y enero. todo. ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque sería el Cumpleaños. cumpleaños de Juan Ajá. Gabriel. Y de una vez cerramos el último capítulo el día 7 de enero. ¿Qué les parece? Claro que sí, aquí acepto la Increíble. invitación. Sí, sí, sí. Regresamos con pastel y velitas y, Y velitas y todo. todo el rollo. Todo. 76 años. Número cumpliría. 36 años y imagínense, pues quiero terminar y agradecerte, Pepe, por haber Gracias, estado y Pepe. vernos el 7 de enero de nuevo para ya concluir pues obviamente largo paso por estos podcasts que hemos tenido Claro. del Divo Eterno. Entonces, El Pues- Divo siempre eterno. muchas No, gracias, aquí Pepe. nos vemos el 7 de enero. Muchas gracias, Ay. muchachos. La mejor de las suertes. Ay, gracias. Y pues bueno, feliz Navidad, porque si ya no los veo aquí, Ay, sí. No, de aquí hecho. para entonces. Y un saludo a toda su audiencia, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Gracias. usted ahí en casita. Gracias, Víctor. Gracias, Pepe. Gracias, Gus. Nos vemos el próximo 7 de enero. Aquí ya le vamos a pasar el contrato a Pepe para que nos lo firme. Y esto fue Divo Eterno parte 2. Espera la parte 3 próximamente. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Besos. Vamos al Noa Noa.